Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las nuevas campañas de desinformación contra China. Eso es, últimamente la maquinaria de propaganda contra este país está funcionando a tope, echando humo. Enseguida os hablaremos de los uigures, pero también ha habido otras oleadas de noticias, entre comillas, con bases bastante cuestionables. Hace poco en Fox News salió una entrevista en exclusiva de quien supuestamente era una destacada viróloga china que viajó a los Estados Unidos para contar la verdad sobre el coronavirus. Ella, qué casualidad, insiste en una de las tesis más extendidas en los Estados Unidos por ciertos líderes políticos y viene a decir que tanto China como la Organización Mundial de la Salud nos engañaron sobre la verdadera gravedad del virus. Ella pone el grito en el cielo por las 3 semanas que pasaron desde que China y la Organización Mundial de la Salud informaron sobre los primeros casos de neumonía atípica hasta que se identificó el virus y se confirmó que podía transmitirse de persona a persona. Pero esta persona viajó a los Estados Unidos con el fin de sacar a la luz estas supuestas negligencias a finales de abril. Y muchos chinos se preguntan, ¿qué ha ocurrido con la verdad en estos 2 meses que ha pasado esta investigadora en el país norteamericano? A lo mejor tampoco les interesaba que hablase de lo realmente peligroso que era el virus. En cualquier caso, la universidad hongkonesa para la que trabajaba ya ha echado por tierra parte de sus argumentos y yo he visto todo su testimonio y me parece que no hay por dónde agarrarlo, pero muchos medios de comunicación han optado por darle credibilidad. ¿Y por qué se da tanta visibilidad a este tipo de noticias? Pues algunos dirán que es por puro sensacionalismo. Pero qué casualidad que el sensacionalismo siempre sea contra China, ¿no? También podrían hacer sensacionalismo en el sentido contrario. Podrían hablar de todas las personas del mundo que se han salvado gracias a las medidas de confinamiento de China. De hecho, yo he visto unos cuantos titulares de este tipo con las medidas adoptadas por países europeos, pero rara vez con las de China. Pero el sensacionalismo negativo, morboso, vende más. Y además el sensacionalismo anti-China se apoya en las bases de la propaganda contra este país, que lleva en marcha desde los años de la Guerra Fría. Entonces, cuando nos presentan noticias o reportajes de este tipo, tenemos una predisposición a aceptarlos porque, por un lado, reafirman las ideas que tenemos sobre este país, que en muchos casos son puros prejuicios, y al mismo tiempo nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir superiores. ¿Veis? Los chinos siempre están haciendo trampas, siempre nos están engañando y haciendo el mal. Por cierto, en la prensa occidental todavía se sigue insistiendo mucho en la tesis del Dr. Li de que él intentó avisar al mundo sobre el virus, pero las autoridades chinas lo silenciaron. Y esto no es del todo así, ya lo han explicado otros y podéis encontrar la información fácilmente si os interesa. Pero lo que casi ningún medio os ha contado es que su mujer denunció que se estaban apropiando de la imagen de su marido para atacar a la imagen de China. Y en esa publicación, que todavía se puede ver en su cuenta de Weibo, no es ningún secreto, ella nos recuerda que su marido era un patriota y además miembro del Partido Comunista de China. Pero bueno, vamos al tema de los uigures, que ya es hora. Hace poco se han publicado algunas noticias muy preocupantes sobre su situación en China. Sí, el año pasado ya os hablamos sobre los uigures, os vamos a dejar ese vídeo al final de este por si os interesa, pero ahora algunos medios occidentales han vuelto a la carga con 2 frentes que son el del control de la natalidad, algunos lo llaman genocidio directamente, y el trabajo esclavo. Muchos cuestionan estas denuncias por el simple hecho de que provienen de figuras acusadas de cierto extremismo ideológico como Adrian Zenz. Pero nosotros no os vamos a aburrir con ese tipo de argumentos, vamos a ir a los hechos. En su último informe, que ha tenido bastante eco entre los medios occidentales, apunta a un preocupante descenso de la natalidad en la región autónoma uigur de Xinjiang y denuncia toda una serie de prácticas que van desde los abortos hasta la implantación de dispositivos intrauterinos. Luego veremos qué pasa con esos datos que son de toda la región autónoma, que no distinguen, por ejemplo, entre uigures y Han, pero antes conviene llamar la atención sobre una serie de datos históricos y evolutivos que este señor está omitiendo de forma muy interesada. Supongo que todos sabéis que en China, desde finales de los años 70 y comienzos de los 80, se empezó a poner en marcha lo que conocemos como la política del hijo único. Pero lo que quizás muchos no sepáis es que estas políticas estaban dirigidas sobre todo a los Han, es decir, a la etnicidad a la que corresponde más del 90% de la población. Muchas minorías, como por ejemplo los uigures, no tenían unas limitaciones tan estrictas y podían tener 2 o 3 hijos.
hijos. Vale, esto lo voy a repetir porque sé que os han bombardeado con información que va justo en el sentido contrario. Los uigures, desde el comienzo de la política del hijo único hasta hoy en día, han podido tener más hijos y de hecho han tenido más hijos que los Han. Sobre la aplicación del aborto y de métodos anticonceptivos de forma obligatoria ya hablamos en otro vídeo y ya os explicamos cómo en los tiempos de la madre de Lele, después de que la tuviese a ella, le pusieron un DIU para que no tuviese más hijos. La madre de Lele es Han, pero también se hizo con otras minorías después de que tuviesen 2 o 3 hijos. Hoy en día estas medidas ya no se aplican como en aquel entonces, pero formaron parte de unas políticas de control de la natalidad que también se aplicaron en otros países vecinos como la India y que contaron con el beneplácito de la comunidad internacional durante muchas décadas, porque por aquel entonces muchos países desarrollados también estaban convencidos de que enriquecerse y tener menos hijos eran dos cosas que iban de la mano. Lele ha estado estudiando los datos demográficos oficiales de la región autónoma uigur de Xinjiang, que son los mismos que han utilizado el señor Zenz y los suyos para denunciar a China. Lo que hemos encontrado es que la población de los uigures se ha duplicado desde 1978 hasta 2018. Tanto nosotros como Adrian Zenz manejamos las cifras de 2018 porque son las últimas que tenemos. En 1978 había 5,5 millones de uigures en esta región y 5,12 millones de Han. Pero en el año 2018 tenemos 11,7 millones de uigures y 7,8 millones de Han. Entonces está claro que en Xinjiang a los uigures les ha ido bastante mejor que a los Han en términos demográficos. Y estos datos echan por tierra esa tesis tan repetida de que los Han han estado llegando a millones a esa región para colonizarla. Y sabemos que estamos hablando de la gente censada, que puede haber entre 1 y 2 millones de personas que no constan en esos datos. Pero si no están en el censo, tampoco pueden acceder a muchos derechos fundamentales. Eso es así en China. En esta última oleada de denuncias también se ha compartido mucho un gráfico que es muy engañoso y que además tiene errores. En este gráfico se ve la evolución de la tasa de natalidad a nivel nacional, a nivel de región autónoma y en 2 prefecturas que han elegido ellos. La línea correspondiente a la región autónoma no representa la situación de los uigures porque en ella también se incluye a los Han y a las otras minorías. Pero luego hay otra línea en la gráfica que baja muy en picado y que la han puesto ahí yo creo que para llamar la atención del público, que se supone que corresponde a la tasa de natalidad de 2 prefecturas. En principio han elegido estas 2 zonas porque se supone que allí se concentra más población uigur, pero nosotros hemos comprobado los datos de Hotan y de Kashgar y los de Kashgar están mal. De hecho, la tasa de natalidad en estas 2 localidades es muy diferente. En Hotan están alrededor de un 8,5, pero en Kashgar sube hasta un 18%. Entonces, con esta comparación nos podemos hacer a la idea de lo tramposo que puede ser quedarse solo con los datos de determinadas zonas. En resumen, si veis esa gráfica o una parecida, está mal y os están engañando. ¿Y por qué os están engañando? Porque en realidad el hecho de que la tasa de natalidad de los uigures se esté asemejando a la de los Han no tiene por qué ser una mala noticia. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, dentro del contexto económico de China, tener más de un hijo es bastante complicado para la mayoría de la gente. Ahora ya se pueden tener 2 hijos, pero muchas familias eligen tener solo uno porque les sale muy caro. Y por esa razón las minorías que tienden a tener más hijos y a tenerlos antes pueden acabar jugando con desventaja. Porque, por ejemplo, los recursos familiares dedicados a conseguir un nivel más alto de formación tienen que repartirse entre más personas. Y además yo creo que se puede decir que en comparación con la cultura de ciertas minorías, incluida la de los uigures, la cultura de los Han históricamente ha valorado más la educación y la formación de cara a conseguir mejores oportunidades laborales. Por eso, si los uigures que están en una situación económica más desfavorecida siguen teniendo más hijos y además no les presionan para que estudien, lo más probable es que con el tiempo acaben perdiendo a la hora de competir con los Han. Y además sabemos que en China esa parte de la sociedad también es la más dada a caer en manos del yihadismo. Además hay que tener en cuenta que, de acuerdo con algunas entrevistas y documentales que estamos viendo en China, las mujeres uigures están bastante contentas con los cambios que está promoviendo el gobierno chino, porque ahora se les anima cada vez más a estudiar y trabajar, y esto dentro de su cultura quizás no estaba demasiado valorado. Así que si las mujeres uigures están estudiando durante más años y se están incorporando más al mercado laboral, también es más probable que estén teniendo hijos más tarde y que tengan menos de ellos, igual que ocurre en muchas partes del mundo. Sin embargo, esto no hace ninguna gracia a muchos fundamentalistas religiosos, y no solo hablo de
los musulmanes, porque ocurre otro tanto con los cristianos y judíos. De hecho, entre los años 2015 y 2018, los uigures pasaron de ser el 48,7% de la población de Xinjiang al 51,1%. O sea, estaríamos ante un muy curioso caso de genocidio en el que la minoría en cuestión se convierte en mayoría de su región. Es más, hay otra cosa todavía más curiosa, y es que en esa misma franja de tiempo, desde el año 2015 al 2018, la población de los Han, esa supuesta masa invasora y opresora, de acuerdo con muchos medios occidentales, se ha visto reducida en casi 800.000 personas. Y eso es bastante gente desaparecida en un censo de casi 23 millones de personas. Pero tranquilos que sobre esto no os van a contar ni papa. ¿Qué ha pasado con todos esos Han? ¿A dónde han ido? ¿Han desaparecido? ¿También los han metido en campos de concentración? ¿O es que a lo mejor ellos también han estado padeciendo odio por parte de los uigures? Porque aquí tenemos unas cuantas noticias de líderes fundamentalistas musulmanes que han estado pidiendo a los uigures que no se mezclen con los Han porque son impuros. O sea, que no se casen con ellos, que no los toquen, que no coman su comida, que no vayan a sus tiendas. En fin, que la historia siempre tiene dos caras y solo se están contando una. Por supuesto, muchos medios también obvian los cientos de muertos por atentados terroristas de grupos yihadistas. Nos cuentan que hubo uigures detenidos en Guantánamo por sus conexiones con Al-Qaeda. Tampoco os dicen que según el gobierno sirio, miles de ellos han estado combatiendo del lado de ISIS. Y en general, los medios occidentales evitan entrar en la narrativa del fundamentalismo religioso porque saben que las medidas tomadas por los Estados Unidos y sus aliados en materia de yihadismo han tenido efectos mucho más devastadores. Os recuerdo que en la frontera con la región autónoma uigur de Xinjiang está Afganistán, un país que sigue sumido en la guerra contra el terror de los Estados Unidos. Allí la lucha contra el yihadismo se ha saldado con más de 100.000 muertos, y eso por no hablar de otros países de Oriente Medio intervenidos por las mismas políticas, que en total están ya cerca del 1.000.000 de muertos y varios millones de desplazados. Al mismo tiempo, también tenemos las acusaciones de trabajo esclavo. Ahora se está denunciando que China explota laboralmente a los uigures. Bueno, esto ya venía ocurriendo de antes, pero hace nada la Embajada de los Estados Unidos en China ha tuiteado una denuncia de este tipo y se ha montado un escándalo bastante gordo. Se supone que después de pasar por lo que en Occidente se presentó como campos de concentración, lo que aquí conocemos como centros de formación, ahora los uigures están siendo explotados en fábricas chinas. Pero yo creo que con esto está ocurriendo algo muy parecido a lo que ocurrió con los supuestos campos de concentración. Porque no sé si os acordaréis, pero la BBC consiguió hacer un reportaje dentro de uno de esos centros. Desde el punto de vista de los chinos, las condiciones que se ven ahí son muy parecidas a la de muchos estudiantes de secundaria y de universidad que viven internos, pero más tarde se filtraron unos supuestos documentos oficiales secretos que se analizaron de forma muy parcial en los medios occidentales. Porque en principio en esos documentos se demostraba que había medidas para evitar que los uigures escapasen de esos centros. Pero al mismo tiempo esos documentos también probarían que se les estaba dando formación y que la búsqueda de empleo era uno de los objetivos principales. Por lo que nos mostraron los reporteros de la BBC, sabemos que en esos centros se enseñaba mandarín, la lengua oficial del país, se les enseñaba formación profesional, se les recordaba cómo son las leyes del país que limitan en gran medida prácticas habituales entre los fundamentalistas religiosos, y también tenían muchas actividades culturales de canto y de baile, por ejemplo, centradas en su propia identidad. Y esto es algo muy habitual en China, incluso en las zonas de mayoría Han, donde a los niños en las escuelas se les enseña que hay que respetar las costumbres de las minorías, y en no pocas ocasiones tienen fiestas en las que visten con las ropas tradicionales, prueban la gastronomía local, etcétera, etcétera. En China no existe el grado de rechazo a las minorías que muchos os quieren hacer creer, pero sí hay bastante poca tolerancia con el yihadismo y con el fundamentalismo religioso en general. Pero esto ya lo ha hecho notar una de las portavoces del gobierno en China. En este país la cantidad de mezquitas por habitante es mayor que en los Estados Unidos, por ejemplo, y la libertad religiosa dentro de ellas y en el ámbito privado o familiar está garantizada. Pero por supuesto no se puede llamar a la gente a rezar por megáfono
telefonía, igual que ocurre en algunos países de mayoría musulmana. Por cierto, esto ya lo dijimos, no sé si la situación habrá cambiado, pero hasta hace muy poco ninguno de estos países había denunciado las medidas de China sobre los uigures. Es decir, los países de mayoría musulmana no están apoyando esta campaña de ataques contra China que viene sobre todo de ciertos países occidentales. Y yo me atrevería a decir que esto en parte se debe a que saben que las medidas de ciertas potencias occidentales en materia de yihadismo han sido mucho más desastrosas. Y en cuanto a las condiciones de trabajo de los uigures que han salido de los centros de formación, yo creo que esto también depende mucho de si lo vemos desde el punto de vista de los países desarrollados o desde el punto de vista de China, un país en vías de desarrollo. Por supuesto que para un trabajador español o estadounidense algunas de esas condiciones podrían parecer abusivas, pero a lo mejor para muchos chinos y para mucha gente proveniente de Asia Central que está ahí mismo quizás no es para tanto. Y es bastante posible que para ellos sea mejor que vivir de la agricultura o la ganadería. Que no hay que olvidar que en China todavía más del 40% de la población vive en zonas rurales. Yo insisto en que en estos momentos en el mundo hay muchas minorías musulmanas en una situación mucho menos esperanzadora que la de los uigures, pero no se les ofrece ni la mitad de atención mediática. Y mi apuesta, espero no equivocarme, es que con el tiempo los uigures van a disfrutar de condiciones mejores que la media de muchos países de mayoría musulmana. Pero ¿sabéis qué pasa? Que su región autónoma es una pieza clave en la nueva ruta de la seda, un proyecto importantísimo para China, y me temo que tanto los Estados Unidos como otras potencias van a hacer lo que sea con tal de chafarlo. Y además, Xinjiang tiene petróleo, es una de las zonas de China con más petróleo, con eso ya os digo todo, amigos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!